Vamos a ver ahora la línea en que las negras nos evita a toda costa nuestro famoso E4. Se produce después de las jugadas D4, caballo F6, caballo F3, D5. Como veis, al sistema cole se puede llegar de diferentes órdenes. En la primera jugada, por supuesto, nos podían haber hecho D5 y caballo F6. Tenéis que estar muy atentos a las jugadas del negro porque puede haber muchas transposiciones. En este caso seguimos con E3 y ahora las negras juegan con B6. Antes de desarrollar con E6 y alfil D6, que es la línea principal, las negras optan por desarrollar su alfil de casillas blancas vía fianchetto por B7. La idea es evitar a toda costa nuestro E4. Si os fijáis, está controlándolo con su alfil, su caballo y su peón, por lo que dificulta muchísimo este avance de peón. Al principio esta línea me molestaba muchísimo contra el sistema cole, pero estuve investigando y encontré una línea que es muy interesante y que os va a gustar muchísimo. Ahora de hecho es de mis favoritas. Después de las jugadas alfil D3, alfil B7, caballo BD2 y caballo BD7, un plan podríais pensar que sería dama E2 y E4. Después de la jugada dama E2, las negras siempre van a tener un fortísimo caballo E4, impidiendo de por vida nuestro avance en E4 y además pudiendo reforzar ese punto clave de la posición con E6 y F5 estilo muro de piedra, por lo que dama E2 no es una buena opción. Por eso vamos a jugar directamente con caballo E5. Vamos a ver cuál es la idea tras esta posición. Primero vamos a ver qué pasa si las negras capturan. Lo normal es jugar con E6, alfil D6 o alfil E7 y seguir un desarrollo normal de piezas, pero las negras pueden optar por capturar directamente este caballo con caballo por E5. Y atención, porque después de D por E5 sería una mala opción para las negras venir a D7. Después de caballo D7 tendríamos la fortísima jugada y el truquito enigmático E6, fortísima jugada, destrozando por completo la estructura de peones del negro. F por E6 sería un error fatal, porque después de dama H5 tendríamos jaque mate y podríamos hacerlo con dama por G6 o alfil por G6, pero por supuesto con dama por G6 es más bonito, tras alfil por G6 sería jaque mate. Por eso la retirada del caballo D7 no sería una buena opción. Caballo E4 es posible, pero podríamos seguir igualmente con E6. Destrozamos la estructura de peones del negro, sacrificando un peón. Después de F por E6 vamos a continuar con B3. Ahora es muy importante evitar el avance E5. Si lo consiguieran, las negras se quedarían con una buena ventaja. Por eso B3 lucha directamente por evitar completamente este avance. Después de dama D6, alfil B2. Aquí otro truquito enigmático. Si las negras juegan E5 podríamos hacer dama H5 jaque y tras G6 podríamos capturar en E5 con una muy buena posición. Es por eso que las negras en esta posición podríamos continuar con algo como enroque largo. Pero después de alfil por E4, D por E4 y dama E2, vemos que aunque las negras tengan pareja de alfiles, no lo pueden aprovechar. El alfil de F8 no se puede desarrollar ni por E7 ni por G7 gracias a nuestro alfil de B2. Va a tardar muchísimos tiempos en activarse. Nosotros vamos a enrocarnos en largo y estos peones del negro están muy débiles y vamos a capturar a alguno de ellos en pocas jugadas. Volvemos a la línea principal. Ya hemos visto que caballo por E5 no nos tiene que preocupar demasiado. Tras D por E5 y E6 vamos a conseguir una buena posición y las negras continúan con E6 en esta variante. Nosotros ahora vamos a continuar con F4, sosteniendo el fortísimo caballo en E5 y planteando algunas posiciones de ataque al rey enemigo. Vamos a ver cómo esta posición está plagada de truquitos enigmáticos y ataques directos al rey. Las negras podrían jugar con C5. Y atención, jaquetones, jugada muy importante. El punto clave de la posición es la casilla E4 y la casilla E5. La casilla E5 la tenemos muy bien controlada gracias a nuestros peones y la casilla E4 tenemos nuestro alfil mirando y también nuestro caballo. Pero tenemos que reforzarla porque en cualquier momento podría venir un caballo e instalarse en E4. Es por eso que la jugada importante es dama F3, jugada clave en la posición. Ya este caballo E4 nunca va a ser posible porque estamos controlando con 3 piezas y las negras solamente con 2. Ahora, además, las negras podrían pensar que con C4 están ganando un tiempo al alfil, pero jaquetones, sería un truquito enigmático y además muy típico. Tendríamos alfil por C4 y atentos porque esto se os va a dar mucho en vuestras partidas. D por C4 y dama por B7, ganando un peón y prácticamente la partida. El de C4 queda muy débil y podemos continuar con un dama C6, dama por C4 y generar muchos problemas al rey de las negras. Es por eso que C4 no nos debe preocupar y tenemos que estar siempre atentos a este alfil por C4. Las negras aquí podrían optar por hacer alfil D6 o alfil E7, es
el desarrollo más normal por parte de las negras. Vamos a empezar con la línea de alfil D6. Esta es la más agresiva sin ninguna duda para las blancas. Aquí podríamos continuar directamente con G4, muy agresivos, planeando algunas amenazas. El avance G5 va a ser muy molesto para las negras. Vamos a ver una posible continuación. Las negras normalmente en esta variante se van a enrocar en corto, pero en la siguiente vamos a ver cómo continuaríamos tras una opción como dama E7 y enroque largo. Si enroque corto, vamos a seguir con G5, amenazando el caballo que tiene que retirarse a la triste casilla E8. Después de caballo E8, vamos a continuar con torre G1, aprovechando que todavía no nos hemos enrocado y la torre puede pasar más rápido al ataque. Aquí una posible continuación del negro podría ser dama C7, torre C8, A5, A6, B5, C4. Contra todas esas jugadas tenemos un jugadón importante que tenemos que recordar porque es algo muy típico en esta posición. Alfil por H7, jaquetones, obligando a las negras a capturar, y tras dama H3, rey G8, tenemos la fortísima continuación torre G4, planteando la entrada de la torre a la casilla H8. Las negras realmente no pueden evitarlo, y si una continuación, por ejemplo, con F5, desviándonos a la torre y dando una posible salida al rey por F7, continuaríamos con torre H4. Si caballo por E5, vamos a capturar en E5, y si una jugada como alfil por E5 para liberarse, tendríamos la jugada G6, amenazando jaque mate en una que las negras no pueden evitar. Sería jaque mate. Otra opción aquí para las negras sería intentar huir con su rey tras rey F7, pero podríamos simplemente capturar el alfil en D6, y si caballo por D6 tendríamos B3, alfil B2, caballo F3, caballo E5. Si nos damos cuenta, en esta posición el rey de las negras está muy débil. Tenemos el control de la columna H por la que podemos entrar con nuestras piezas con torre H7, alfil B2, y las negras están prácticamente perdidas en esta posición. Nosotros simplemente vamos a desarrollar las piezas, enrocarnos en largo y ya plantear amenazas con G6 y torre H7. Otra posible continuación sería F6 por parte de las negras, pero tras la jugada G6 no pueden evitar el pase de la torre y además el jaque mate en H7. La única jugada para las negras en esta posición sería caballo por E5 y tras D por E5, alfil por E5. Pero ahora vamos a continuar con la fortísima jugada caballo F3, amenazando al alfil y amenazando también el torre H4 que habíamos visto antes. Si hiciéramos ahora torre H4, tenía G6 controlando la casilla H8, por lo que hay que presionar ese alfil con caballo F3. F por E5 tampoco sería una buena opción porque tras G6 y dama por E5 estarían controlando la casilla H8. Tras caballo F3, las negras no pueden defender todas las amenazas que estamos planteando. Por ejemplo, si las negras hacen ahora G6, capturaríamos el alfil y torre H4 sería una amenaza terrible todavía. Es por esto que todos los planes en el flanco de dama no funcionan para las negras. Sería muy necesario la jugada G6 para frenar ese sacrificio en H7. Pero ahora vamos a continuar con H4, H5, y las amenazas al rey negro van a ser terribles. Por ejemplo, las negras podrían pensar poner un tapón en H5 con caballo G7, pero ahora la continuación caballo F1, caballo G3 y H5 sería clara ventaja para las blancas. Volvemos a la posición con alfil D6, recordamos G4, y ahora las negras podrían tener algo de miedo viendo que los peones de las blancas vienen muy rápido al ataque y decidir enrocarse en largo en cambio. Con dama C7 hay que recalcar que no sería posible el enroque largo porque el peón de F7 siempre estaría en el aire. Podríamos continuar simplemente con G5 y tras la retirada de caballo jugar con C3, y enroque largo no es posible por caballo por F7. Por eso, si quieren jugar con enroque largo lo tienen que hacer con dama E7. Aquí la línea es muy interesante. Vamos a jugar G5, obligando al caballo a irse a la casilla G8. Y aquí tenemos alfil B5, amenazando el caballo de D7. Única jugada para no perder calidad prácticamente sería alfil por E5, a lo que vamos a capturar del peón de F. La mayoría de veces vais a daros cuenta que siempre vamos a capturar con el peón de F, a no ser que sea por motivos concretos. Al liberar la columna F podemos presionar muchísimo al peón de F7. Ahora las negras podrían ya enrocarse en largo y pensar que están amenazando dama por G5, pero aquí vamos a jugar muy agresivos, jaquetones. A4, amenazando A5. Las negras normalmente en esta posición no comen en G5 porque hay muchas amenazas con A5 y descuidan mucho su rey. Es por eso que hacen A6 para echarnos nuestro alfil. En este caso vamos a capturar en D7 y tras torre por D7, jaquetones,
Jugada importante, A5, destrozando completamente la estructura de peones del negro. Si una jugada como B5, caballo B3 y la casilla C5 va a ser fortísima. Por ejemplo, C4, caballo C5 y vemos que las casillas negras han quedado muy débiles y el alfil de B7 no hace prácticamente nada. Nuestro alfil puede venir por D2 y B4 y va a ocasionar gran dolor en la posición de las negras. Si las negras deciden en esta posición capturar en G5, vamos a hacer A5. Si dama H4 no nos preocupa porque vamos a hacer rey D1. Y fijaos que estamos planeando ya entrar con todas nuestras piezas en el enroque de las negras. Por ejemplo, contra una continuación de las negras defendiendo el peón de F7 con dama E7, vamos a continuar muy agresivos. Con B4, destrozando completamente la estructura del negro. Veis que en estas posiciones, cuando queremos atacar al rey enemigo, los peones son la cabecilla para abrir hueco a nuestras piezas. Por ejemplo, después de una jugada como C por B4, vamos a hacer A6, alfil A8 y... jugada importante, jaquetones, porque es muy temática. Caballo C4. D por C4 no es posible por dama por A8, por lo que el caballo va a entrar en D6, alfil D2. Esta posición es clara ventaja para las blancas. Vamos a ver por último si las negras deciden continuar con alfil E7, que sería realmente la mejor opción. ¿Por qué? La diferencia está en que si hacen alfil D6, nunca van a ser posibles estos caballo por E5, mientras que si el alfil está en E7, sí podría ser caballo por E5, porque tras F por E5 no estaríamos dando un pinchito como en el caso de D6. Con alfil E7 tenemos que recordar que tenemos que jugar algo más tranquilos que con alfil D6. Ahora vamos a enrocarnos en corto y tras enroque corto vamos a jugar con C3. Aquí podemos ver que la posición de las blancas es mucho más cómoda. Las negras es difícil encontrar un plan porque la casilla E4 está completamente controlada y los avances en el flanco de dama no suelen ser fructíferos porque vamos a lanzar nosotros un ataque mucho más rápido. Aquí la jugada más habitual es torre C8. Nosotros continuamos con nuestro plan. Es la ventaja también de jugar este tipo de sistema. Vais a ver que los planes se van a repetir muchísimo. G4, amenazando G5. Si las negras continúan con algo como C4, simplemente vamos a retirar nuestro alfil a C2, tras B5, G5, siempre que podamos G5 expulsamos al caballo, lo llevamos a la casilla E8 y ahora proseguimos con el ataque. Y ahora, jaquetones, jugada importante que tenéis que recordar porque es muy temática en esta posición. Alfil por H7 jaque, jugadón. Tras rey por H7 tendríamos la fortísima jugada dama H5, rey G8 y torre F3, planeando traer la torre al ataque. En estas posiciones las negras realmente no pueden evitar que entremos con nuestra dama. Si por ejemplo una jugada como G6, dama H6, si caballo G7 vamos a hacer torre H3, a caballo H5 podemos continuar con caballo DF3 y tras una jugada como B4 hay que decir que F6 nunca es posible por dama por G6 y tras B4... jugada importante, jaquetones, torre por H5, también muy temática en estas posiciones. Tras G por H5, G6, F por G6, jugada única. Caballo F6 no sería posible porque caballo G5 estamos amenazando entradas en F7 muy graves. Si por ejemplo una jugada como dama E8 tendríamos G7 seguido de dama H8 o si caballo H7, dama por H7 dando jaque mate. Como vemos es una posición muy agresiva en que si las negras cometen un mínimo fallo pueden acabar recibiendo jaque mate. Tras G6 la única opción para las negras es capturar, dama por G6 y vamos a ver cómo vamos a capturar todos los peones de manera forzada y con jaque del negro. Dama por E6, las negras no pueden hacer nada para evitarlo y ahora otro jaque más en H3 y tras rey G8, caballo por D7 ya tenemos mucho material de más, tenemos planes como alfil D2, rey F2 y torre G1 pasando la torre al ataque y la posición de las blancas es de ventaja decisiva. Por lo tanto, tras G4, las negras podrían pensar en capturar en E5. Tras caballo por E5, F por E5, caballo D7, vamos a continuar con otro plan de ataque. Dama H3, planeando la entrada en H7. Una jugada como H6 sería muy mala porque tras caballo F3 vamos a hacer amenazas muy graves con un G5. Por ejemplo, C4, alfil C2, B5 y ahora seguimos con alfil D2, torre F2...
y G5. Las negras no pueden capturar este peón, porque si alfil por G5, tras caballo por G5, dama por G5 y torre G2, estamos entrando con todo en H6. Dama E7, dama por H6 y estamos amenazando múltiples jaque mates. Si F5, torre C1, seguido de torre F3 y torre H3, sería prácticamente jaque mate porque las negras no pueden moverse. Es por eso que tras dama H3, las negras tienen que cortar el contrajuego con G6. H6, como hemos visto, nos da un punto de ruptura en G5 que lo vamos a aprovechar. Tras G6 vamos a continuar con caballo F3, trayendo nuestras piezas al ataque. Si las negras otra vez continúan con un plan como C4, alfil C2 y B5, tras dama H6 la posición está prácticamente ganada para las blancas. Vamos a ver una posible continuación. Tras B4 jugaríamos simplemente alfil D2, A5 y ahora una jugada simple como H4 y ya estamos llegando con un H5 y pasando la torre por la columna H que se va a abrir. Por ejemplo, si las negras no hacen nada como un alfil A6, continuaríamos con H5 amenazando ya H por G6, alfil por G6 y la posición estaría completamente ganada. Si por ejemplo B3, H por G6, H por G6, alfil por G6, F por G6, dama por G6, rey H8 y rey G2 amenazando torre H1, sería jaque mate imparable para las negras. Es por eso que tras caballo F3 es muy importante la reacción de las negras F6. Como hemos visto, si C4 y B5, tras dama H6, F6 nunca va a ser posible por este alfil por G6. Vemos que es muy temático también. Tras rey H8, simplemente una jugada como caballo H4 trayendo las piezas al ataque. Tras torre F3 y torre H3, las negras estarían completamente perdidas. Vemos que no pueden evitar de ninguna manera la entrada de nuestras piezas. Por ejemplo, caballo H4, torre G8, decir que sería jaque mate en una jugada con dama H6, y si una jugada como dama E8, simplemente dama H6, rey G8 y caballo G6, amenazando la entrada en H8. Por ejemplo, una jugada como, no se me ocurre ninguna, pero como A5, podríamos hacer jaque mate con dama H8 y dama H7. Dama F7 no mejora la situación porque tras dama... Perdón, aquí dama F7 tras dama H8 sería jaque mate, por lo que las negras no pueden huir. F6 sería una reacción típica del negro antes de C4 y B5, F6 para impedir que la dama entre en H6. Por eso tiene que ser muy preciso aquí el negro para no quedarse completamente perdido. F6 y ahora, jaquetones, jugada importante que también es temática. Una vez hemos llevado la dama a H3 y hemos provocado G6, ahora la reacción típica es jugar con G5. Tras G5 vemos que las negras no pueden capturar ni en E5 ni en G5 porque dama por E6 entraría y la posición sería devastadora para las negras. Simplemente una jugada como rey G7 volvemos con nuestra dama y hemos destrozado completamente el enroque de las negras y vemos que no tiene ningún contrajuego en el flanco de dama, simplemente sacando nuestras piezas con alfil de 2, a veces alfil E1 es una maniobra muy típica, trayendo el alfil fuera de la cadena de peones y la posición del negro está prácticamente perdida. Por eso, tras F6 y G5, la mejor opción para las negras es F5, tratando de cortar el ataque de las blancas, pero nada de eso. Vamos a seguir con dama G2 y dando paso a nuestro peón de H para continuar con H4, H5 y, como decía, alfil D2, quizá en algún momento alfil E1, también rey F2, torre H1 y la posición va a ser muy buena para las blancas. Vamos a ver un ejemplo. C4, alfil C2, B5, continuamos con H4, si A5 ya podemos jugar H5, G por H5 no suele ser una buena opción por G6, por lo que las negras muchas veces hacen torre F7 intentando mantener todo cerrado, pero ahora capturamos en G6 y tras una jugada como rey F2 y torre H1 vamos a aprovechar esta columna para atacar al rey de las negras que no tiene una fácil defensa. Volvemos a la posición inicial tras alfil E7, enroque corto, ahora otro detalle importante que ahora sí hay que hacer C3, por eso con este alfil E7 hay que jugar de una manera más cauta que con alfil D6. Ahora hay amenazas con estos C4 que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, si no hiciéramos C3 y hiciéramos G4, la jugada C4 sería muy fuerte para las negras. Tras alfil por C4 tendrían la intermedia caballo por E5, tras F por E5, D por C4 amenazando a la dama y tras dama
dama por B7, podrían hacer caballo por G4, pero es que incluso caballo D5 es más fuerte, amenazando en E3, la dama está casi encerrada y nuestro rey está muy débil. Es por eso que con alfil E7, tras este caballo por E5, que es muy incómodo, podemos quedar en una posición inferior y tenemos que jugar C3 para evitarlo. Es por eso que en la variante de alfil E7 vemos que somos más cautos con enroque corto y C3 antes de lanzarnos al ataque con G4. Ahora en esta posición las negras, desesperadas por encontrar alguna ruptura, pueden pensar que C por D4 favorece a las negras para tratar un torre C8, abrir la columna y buscar algo de contrajuego. Pero es un error realmente, porque tras E por D4 este alfil de C1 va a poder participar también en el ataque. Una línea podría ser torre C8, pero vemos que vamos a jugar de manera muy similar. G4 amenazando G5 y tras una jugada como dama C7, G5, caballo E8 y ahora vamos a continuar con alfil por H7 jaque, ya sabéis, golpe temático en este tipo de posiciones. Rey por H7, dama H5 jaque y tras rey G8 tenemos la fortísima jugada torre F3 como antes para planear llevar la H3 y dar jaque mate a las negras. Las negras realmente en esta posición ya tienen un papel muy complicado para tratar de frenar el jaque mate. Si una jugada como caballo D6, ya torre H3, vemos que el mate es completamente imparable. Por eso tienen que tratar de hacer algo con este alfil por G5. Pero ahora vamos a continuar con esta jugada intermedia. Jugada importante, jaquetones, caballo por D7, tras dama por D7, ahora sí capturamos en G5 y la torre puede pasar a H3 directamente para acabar la partida. Si por ejemplo una jugada como G6, podremos hacer dama H6, vemos siempre que estas reacciones con F6 de las negras no son posibles por dama por G6 y la posición, por ejemplo, tras F6, dama por G6, dama G7, simplemente tras los cambios vemos que nos hemos quedado con un peón de más, mejor piezas porque este alfil es muy malo versus este alfil que puede venir rápidamente a F4 y E5 y las blancas tienen un final prácticamente ganado. Si las negras por el contrario tratan de taponar con este caballo tras torre H3, caballo H5, podemos hacer caballo F1 y caballo G3 para quitar este tapón. Vemos que F6 todavía no es posible por este dama por G6 y si intenta prepararlo ya es demasiado tarde. Tras caballo G3 estamos amenazando caballo por H5 y la ventaja es completamente decisiva para las blancas. Hasta aquí la lección de cómo jugar cuando las negras nos evitan E4. Lo que tenéis que recordar, jaquetones, es llevar nuestro caballo a E5 lo más rápido posible, jugar con F4, también con dama F3 para evitar este caballo E4 de las negras y después lanzar un ataque con G4, G5 si hacen alfil D6 y si hacen alfil E7 vamos a hacerlo de manera más cauta, primero con un enroque corto y tras enroque corto este C3, jugada importante y ahora sí G4, G5, algún alfil por H7, algún dama H3, torre F3 y planes de ataque muy agresivos al rey de las negras. Espero que os haya gustado, nos vemos en la siguiente, adiós.